del año 2026 y nos sentimos gozosos de poder estar otra vez aquí reunidos con cada uno de ustedes. Es un placer verte a ti, Vilma, a Pedro, ver a Mariel, Jesús, Eric y Gladys y nuestra hermana querida Bri, que hoy está aquí con nosotros. Como siempre, esto es algo muy lindo, el poder estudiar la palabra del Señor. Y yo creo que esto, como les hablaba el miércoles pasado, esto vale la pena, porque aquí hemos sido edificados, todos hemos aprendido en grande de parte del Señor a través de las Sagradas Escrituras y a través de todas las clases que hemos podido lograr esto los sábados. Y yo sé que a veces tenemos un poquito de problemas al entrar a la plataforma, pero Dios ha sido fiel y siempre nos ha permitido el momento de reunirnos con cada uno de ustedes. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana y vamos a decirle que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy estaremos dando una palabra acerca de lo que es la palabra de conocimiento y esto es un don por el Espíritu Santo, dado por el Espíritu Santo y la pastora nos va a llevar por esta clase. Pero primeramente, ¿qué tal si oramos y le damos las gracias al Señor? Le decimos, Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos has dado otro tiempo, Señor, para estar en tu presencia, otro momento, otro día, para reunirnos como familias que somos en Cristo, porque somos una iglesia, una familia en donde la presencia del Señor nos visita y nos cambia, nos transforma y nos hace el remanente que Jesucristo está buscando, adoradores que le adoren el Espíritu en verdad. Señor, estamos muy agradecidos de ti, Señor, y no tenemos las palabras, Señor, para decirte cuán grande tú eres, Señor, porque faltarían las palabras. En este momento te presentamos esta mañana, esta clase que vamos a poder escuchar y participar todos, Señor, y aprender de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a recibirla como rema en nuestros corazones, Señor, a poder hacer cambios, Señor, necesarios para ponerla por obra, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Espíritu Santo, muévete en este tiempo como lo has estado haciendo, Señor, desde ahora también. Te pedimos por el culto de mañana. Te pedimos, Señor, que tú vayas preparando el tiempo, Señor, los aires, el ambiente, para que apenas cuando entramos en ese santuario podemos decir el Espíritu de Dios está aquí y se está moviendo, Señor. Mañana vamos a participar de la mesa del Señor. Denos la bendición, Señor, de recordar las obras en la cruz, tu muerte, la resurrección, Señor, y que otra vez tú vas a venir, Señor, por segunda vez a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santo, porque tú eres un Dios santo. Gracias porque en ti tenemos promesa, identidad y sabemos, Señor, que hoy será de bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga y le pasamos a la pastora que nos va a estar hablando en este día sobre la palabra de conocimiento. Pastora, esto es tu time. Amén. Dios le bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por estar aquí. Creo que es un privilegio poder adorar al Señor y así entramos a esta clase del día de hoy. Yo creo que hemos tenido unos tiempos maravillosos donde podemos ver que el Señor está haciendo grandes cosas con nuestra vida y creo que como iglesia estudiar los dones del Espíritu Santo es una bendición, pero sí hoy entramos a una que nosotros realmente podíamos analizar y podemos llevar ahí en manera de ir entrando para calentar los motores, que la palabra de conocimiento es uno de los dones espirituales que de revelación mencionado por el apóstol Pablo, como usted ya vimos y leímos la semana pasada en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 en adelante. Y dentro de esa lista de manifestación del Espíritu Santo conocida para la edificación de la iglesia a lo largo de la historia del cristianismo, este don ha sido algo que muchos hemos estudiado, muchos han analizado
y han tratado de pues, ver diferentes perspectivas, pero podemos sostener que la palabra del conocimiento es algo importante para nosotros y consiste en la palabra de Dios, consiste en la revelación del Espíritu Santo y consiste que viene directamente por el Espíritu. Y así que si vamos y vemos la palabra de conocimiento y vamos al versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2. En el versículo 11 al 12, ahí usted lo puede ver en pantalla, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de ¿quién? De Dios, para que sepamos y podamos saber lo que Dios nos ha conocido. So, si vemos que por quién Dios, de quién de los dioses sabe las cosas del hombre, sino el espíritu que está dentro de quién, de cada uno tuyo y mío. Y podemos decir que la palabra de conocimiento y podemos decir estar de acuerdo en esta mañana y vamos en unos minutos más adelante puedo entrar en un debate abierto para que usted también pueda participar. Es una revelación sobrenatural directamente del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me revela? Revela muchas circunstancias, muchas cosas que nosotros no podemos conocer por lo medio de lo natural. Quiere decir, mi capacidad humana es limitada y llega hasta cierto límite, pero a través de la revelación del Espíritu Santo. Por eso este versículo nos dice y nos da un resumen completamente, un panorama así largo, bien grande, que por quién de los hombres saben las cosas de los hombres. Podemos ver hoy en día que la gente tratan de adivinar, tratan de saber qué va a pasar en el futuro, qué está pasando con cierta persona, o cómo te puedo decir qué te va a decir pasar a ti el mañana. No, no, ninguno de los hombres va a poder tener el panorama completo, sino que tampoco todas estas cosas que Dios sabe, nosotros tampoco las vamos a conocer, sino las hemos recibido porque por el Espíritu, porque no tenemos el espíritu del mundo. Nosotros no somos parte del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Yo creo que esto es lo que podemos analizar y saber que otros pueden considerar una comprensión muy maravillosa. Pueden decir que realmente es un estudio donde podemos llevarlo al equilibrio bíblico, porque la base de todo, como siempre hablamos aquí, la base es llevarlo por la palabra en un equilibrio bíblico, evitando que se niegue la obra del Espíritu Santo. No es basado en emociones, no es basado en experiencias personales, es basado y fundamentado en la palabra y en la obra del Espíritu Santo. Así que yo creo que este es el versículo que usted lo puede subrayar en su Biblia. Usted puede llevarlo en esta tarde, en esta mañana, analizarlo y decir realmente todo esto viene por el Espíritu que ha sido sellado en nosotros y poder saber que viene directamente de Dios. ¿Y qué es la palabra del conocimiento? Hay un desafío que podríamos ver y analizar teológicamente, que a veces a la curiosidad y a veces estudiar toda esta evidencia bíblica para comprender la naturaleza y el propósito, la función de la palabra del conocimiento y llevarlo a la interpretación de las supremas sagradas escrituras, porque yo puedo tener una idea de esto, usted puede tener idea de esto, muchos teólogos han comentado y han llegado a cierta conclusión, pero todo esto se llega a llevar a la interpretación suprema de la palabra de Dios. De esta manera, ¿qué es lo que es? Como tú y yo como iglesia podemos valorar la obra del Espíritu Santo sin apartarnos de la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué significa en esto? Antes de estudiar los ejemplos y las aplicaciones que vamos a ver en esta mañana de este don, antes de ver exactamente la definición bíblicamente, antes de ver el contexto de que Pablo habla en este versículo que podemos analizar y ver en Corintios, antes de ver todos los dones, podemos analizar que la palabra de conocimiento es un don espiritual. Usted diga ahí en su casa, es un don espiritual que está mencionado en la Biblia. No es que lo dijo el pastor,
doctor, lo dijo la persona que tiene 10.000 doctorados, no, es algo que es mencionado en la palabra y está revelado. Dice aquí, mi significado bíblico es, la palabra de conocimiento es una manifestación, o usted podría decir una revelación del Espíritu Santo, mediante la cual Dios, ¿qué es lo que hace? Usted sabe lo que Dios hace, revela información específica con el propósito de edificar, ayudar y confirmar y guiar a su pueblo. Y así le damos al pastor que levantó la mano para dar un comentario en esta mañana. Esto es algo muy grande y no sé si y todo lo estamos agarrando en esta mañana, pero para ser rápido, para no interrumpir, pero esto es algo muy lindo porque la palabra es todo y por eso nosotros como pastores siempre estresamos a todos ustedes, a la iglesia, aún a nosotros, que todo tiene que ser filtrado por la palabra, porque aún puede levantar cosas del humano, de nuestra naturaleza, palabras de hombre, de sabiduría humana, pero si no se alinea la palabra, si no lo filtramos por la palabra, realmente no tiene un provecho para nosotros. Por eso es un estrés que nosotros siempre decimos, todo lo que escuchan, todo lo que reciben, filtralo por la palabra, porque la palabra de Dios es la única verdad de Dios y eso es una verdad absoluto, no es una verdad subjetiva que puedes cambiar con la opinión con la gente. No, la palabra de Dios es absoluto y todo hay que filtrarlo por la palabra. Me gustó eso. Amén. Y por eso yo creo que si hacemos énfasis, porque los dones del Espíritu Santo, el factor aquí es el Espíritu Santo. Y hay que ser sensible al Espíritu Santo, como la Biblia menciona, el Espíritu Santo da una revelación, como lo vemos a través de la obra de Dios, de información específica. Y no lo hace para que usted diga, wow, Dios me reveló la condición del mundo, la condición de cierta situación, para que yo me diga, wow, soy alguien que sepa más, alguien que realmente tengo algo maravilloso. No, no, es para edificar. Lo primero que hace es para edificar, este está para ayudar, para guiar al pueblo de Dios. Por eso la palabra conocimiento es una comunicación. Usted podía, no sé si antes usted salía, cuando salía el periódico, era una comunicación única, fresca, directamente, que lo printeaban y decía, este es lo que está pasando en la actualidad, en este momento, y lo llamamos espiritualmente, es una comunicación única, específica, del conocimiento dado por el Espíritu Santo. No es por mis experiencias, yo no lo podría hacer por mis medios naturales, porque si lo llevamos a mis medios naturales, ahí ya se convierta en algo, como lo podríamos decir, en palabras simples, en las emociones, porque mi emoción cree que esto sería mejor. No, no, aquí no va la emoción, aquí no va el factor humano, aquí va la revelación directamente del Espíritu Santo. Hay una base bíblica, hay una base que es la que queremos hacer, llevar en esta mañana, es que hay una base que el Espíritu Santo es el que revela, que el Espíritu Santo es el que da este don y lo podemos ver que es la palabra de conocimiento, es una manifestación, es una revelación. Así que podemos llevarnos esta mañana y decir, wow, es una revelación del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace? Y podemos ver y poder ver que antes de entrar, usted hay ver que hay un versículo base que lo leímos la semana pasada, porque en el 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 dice que porque a este es dada por el Espíritu, no por el apóstol Pablo, no por Juanito Pérez, no, 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 es por el Espíritu. Dice palabra de sabiduría, cual la que estudiamos la semana pasada, pero dice palabra de conocimiento y no dice según varios espíritus, no, según el mismo espíritu. La palabra conocimiento me hace ver que hay unas características que yo tengo que saber sobre esta palabra antes de mirar, y vamos a ir al próximo slide para saber el contexto, para ver exactamente lo que se está hablando. Pero todo esto es una característica que nosotros podemos caminar. Y yo decía, realmente esto nos hemos estudiado esta semana y hemos estado pensando en la palabra, y esto te lleva a saber que esto te lleva a una revelación
de hechos o acontecimientos pasados o presentes. ¿Qué quiere decir? Que Dios te puede dar una relación de lo que va a venir por el futuro, Dios te puede dar una relación de lo que pasó, Dios te da una relación de ciertas circunstancias. ¿Y qué es lo que hace? Expone información que tú y yo no conocemos naturalmente. No es que, oh, yo tengo, Juanito me lo dijo, no, no, no. Expone información que viene directamente de Dios. ¿Por qué? Porque confirma que Dios conoce y está interesado de cada persona, porque Dios conoce cada situación y está interesado en intervenir en cada situación. ¿Y qué es lo que hace todo esto? Produce edificación o exhortación, consuelo y te debe ejercitar, porque aquí hay una línea muy gris que se puede pasar, que es muy peligrosa. Se debe ejercitar correctamente, no es para la gloria de tuya, no es para exaltarte, no es para saber la vida de nadie, es para edificar, exhortar y guiar a las personas hacia el arrepentimiento, hacia la presencia de Dios, hacia Cristo, porque se trata de quién, de Cristo, siempre y con todo resumen de esto, siempre debe estar en armonía con las escrituras y el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a ver el contexto. Como vimos el versículo, que usted lo puede ver en la pantalla, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Yes, pastora, ya escuchamos esa la semana pasada, pero es que todo esto va caminando y te va avanzando hacia donde el Espíritu te va a llevar. La palabra de sabiduría, cuál es para mí también. Otro, la palabra de ciencia, cuál él lo dice, pero es palabra de conocimiento según qué cosa, el mismo Espíritu. Usted puede ver ahí en la pantalla, hay dos. Está la palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. ¿Por qué lo que hicimos comparar? Para que usted vaya analizando que al final todo va por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace la palabra de sabiduría? Me revela qué hacer. Me revela la dirección divina que yo debo seguir. Me revela la aplicación práctica para quién, para mi vida. Vamos y vamos a la próxima ver cosa y es palabra de conocimiento. ¿Qué es lo que hace la palabra de conocimiento? Me revela qué saber, me da una comprensión divina y me da información espiritual. Wow, eso quiere decir que la palabra sabiduría y conocimiento van mano a mano. Sí, sí, van mano a mano. Todo va caminando hacia el panorama más grande de la palabra de Dios. ¿Por qué? Si vamos al contexto bíblico, de la iglesia de Corintios, era una congregación que, imagínate, era rica en dones espirituales, pero enfrentaba un problema, era algo que tenía, que decía, bueno, yo tengo este don, tú eres menos, y había cierta división, había un pequeño desorden, y por esta razón, el apóstol Pablo escribió el capítulo 12 de Corintios, escribió al 14 para enseñar y el propósito de hablarnos correctamente lo que son los dones espirituales de la manera adecuada de usarlo, porque usted no lo está usando para el mundo. Usted no va a ir ahora, como yo tengo la palabra de conocimiento, y va a ir allá para que la gente diga, dame $10, yo te voy a decir lo que Dios quiere para ti. No, no, no. Usted lo va a usar para edificación de la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Se trata de la iglesia, se trata que todos tenemos una función en la iglesia. Y es con el propósito de edificación de la iglesia. Por eso Pablo declara en el versículo que usted lo puede ver en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 7, pero a cada uno les dada, dice, a cada uno les dada, ¿qué cosa? La manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir? Para provecho de la edificación del cuerpo de Cristo. No es dada para provecho de que yo ahora mismo yo tenga la palabra de conocimiento, usted tenga la palabra de sabiduría y todos podemos decir yo soy más alto que tú. No, no. A cada uno les dada para edificación, para sacarle provecho, no tuyo y mío, sino para sacarle provecho a través de la obra de Dios. Porque mira lo que dice, sacando la Biblia aquí para que usted vea el versículo 7, porque a cada uno les dada la manifestación de las escrituras para provecho. ¿Qué quiere decir? Porque les dada la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, y ahí vamos. ¿Y qué es lo que estamos estudiando hoy? Para entrar en esta afirmación que sirve como fundamento para entender que los dones espirituales, es como el Espíritu Santo quiere hacer énfasis en esto, los dones espirituales no es para exaltación, es personal.
No es para un beneficio de una iglesia que diga, usted no sé si ha visto, venga aquí que estamos vendiendo el agua que es maravillosa, agua que le va a salvar. No, 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 no es para beneficio de la iglesia, es para la exaltación de Cristo, para promover la obra de Cristo, para la obra del Espíritu Santo. Por eso ahí dice, y usted puede ver en la pantallita, que la palabra de conocimiento revela que una verdad que el creyente no podría conocer por medios naturales. ¿Por qué? Vamos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 12, para que sepamos lo que Dios nos ha conocido. Aquí Pablo nos hace una relación directa a la obra del Espíritu con el conocimiento de la verdad divina. ¿Qué quiere decir? Que la palabra se declara y podemos decir que indica que Pablo no está hablando no de un conocimiento humano. No está hablando de que yo tengo y estudié, no, y para que no me malinterprete, no es malo estudiar, no es malo tomar estudiar en el instituto, irse a estudiar la palabra, no, pero aquí está hablando de una comunicación específica, que no vas a venirlo por muchas letras, sino que es dada por el Espíritu para cumplir el propósito de Dios, no propósito de Joanny, no el propósito del pastor, el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque mira el contexto y usted va a ver y ahí vamos a entrar ahí a unas cosas que podemos ver. Pero antes de entrar ahí, vamos a ver y hacer un paréntesis a lo como la iglesia de Corintios y los creyentes tenían que reconocer los dones, porque los dones son regalos de Dios. Los dones son cosas que Dios nos da para que se manifieste en el Espíritu Santo, porque Dios está buscando edificar nuestra vida, edificar la iglesia, exaltar a Jesucristo, y es el mismo Espíritu. Y todo esto es para enfatizar que no es por competencia, no es por autoridad, no es por exaltación, sino es algo que viene para beneficio de Cristo. ¿Y cuál es el contexto? ¿Y cuál es todo lo que podemos ver y analizar? Aquí entramos a un momento que podemos leer y entrar a dos panoramas donde podemos ver que la palabra de conocimiento es una palabra que es bíblica, que hay ejemplos en la Biblia que usted puede ver que es algo que es bíblica. Usted si va a Hechos capítulo 5, no vamos a leer el capítulo completo porque estaríamos aquí la mañana entera, pero usted conoce una historia que está mencionada ahí. ¿Qué es lo que menciona? Una historia que dice que estaba Ananías y ¿quién? Y Zafira. ¿Y qué eran? Ananías y Zafira vendieron qué cosas, su heredad. Usted dice, bueno, no, ahí no hay nada malo con que vendieron su heredad y todo lo que hicieron, y ese no es el punto donde vamos a llevar esta mañana, sino que dice que vendieron su heredad y sustrajeron del precio y sabiendo su mujer trajeron solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Aquí podemos entrar mucho al debate porque este dice, pero Dios, usted da al Señor según su corazón. Aquí no se trata de que el dar o de no dar, se trata de saber, de ser honesto ante Dios. Y como dice ahí en el versículo 3 y 4, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué lleno de Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, porque a los hombres tú le puedes mentir, pero si no a Dios. ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué Pedro supo lo que estaba pasando sobrenaturalmente, lo que Ananías y Zafira habían mentido? Es porque Pedro no estaba presente y estaba escuchando diciendo, ay, déjame ver lo que ellos están haciendo en lo secreto. No, en la conversación privada Pedro no estaba. Un conocimiento vino directamente de la revelación divina de Dios. ¿Para qué? Para saber
para poder entender que todo esto es algo que nosotros podemos analizar como iglesia y debemos conocer que es algo que podemos decir, muchos podemos analizar y saber que es una comprensión, interpretación que sostiene el Espíritu Santo, que da ejemplos, que Pedro supo esto porque Pedro no estaba presente, el conocimiento vino directamente revelado de Dios y todo esto es para saber que el conocimiento, esta revelación no era para ponerlos a ellos en blast, como dirían en inglés, o ponerlos así, decir, mira lo que ellos cometieron la falta, no, era para enseñanza que Dios revela, que para Dios con el Espíritu Santo no se puede jugar. Usted puede engañar a todo el mundo, pero el Espíritu Santo, todo esto era algo para revelar que viene directamente de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? El Señor no les dio el panorama completo, sino les dio el acto que se convirtió de falta para revelarlo y corregirlo. Y le da oportunidad. Usted puede leer la Biblia para qué, para que ellos se dijeran, dice que pudieran contestar y todo eso. Pero ¿qué pasó? Siguió la mentira y después vino la mujer y cometió la misma falta. Y usted sabe lo que termina la historia, que cayeron muertos delante de la presencia de Dios. Gracias a Dios no estamos viviendo en este tiempo porque imagínate en qué peligro estaríamos todos. ¿Y qué es la palabra de conocimiento? Es para que Dios conoce los secretos del corazón. Dios conoce nuestra Biblia, nuestra vida. La Biblia nos enseña que Dios conoce y te lo puede revelar a las personas humanas con el propósito de edificar. Aunque este vino lo que pasó con Pedro, pero Jesucristo mismo hizo este acto de revelación, de conocimiento de la palabra de Dios, porque dice que Jesús le dijo a la mujer samaritana, ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella respondió, a la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien ha dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene, ¿qué cosa es? Ay, Dios mío, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y yo creo que sí, podemos ver que aquí observamos el conocimiento sobrenatural de hechos ocultos, que el Señor, observamos que el Señor tiene la revelación completa de nuestras vidas. ¿Y qué es el contexto? ¿Por qué todos estos dos ejemplos, pastora, es porque ahora el Señor me va a poner a mí expuesto todos mis pecados? No, no, no. El Espíritu Santo nunca avergüenza, el Espíritu Santo solamente corrige y te hace llevar por la verdad. Es porque a través de dons, el Dios te puede revelar ciertas circunstancias de personas que solamente tú tienes que orar a Dios. Y hay que saberlo cómo manejar toda esta situación. Si vemos, se lo reveló a Pedro, quien era el apóstol, era la persona encargada en esos tiempos de la iglesia. Si vemos, Jesús mismo tiene esa revelación, es que todo hay un filtro que por cual que pasar, que a ti te puede revelar. Pero en la obra y edificación de la iglesia hay que trabajar junto en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Hay un orden en la iglesia, están los pastores, está el cuerpo y está todo eso. Y juntos todos debemos llevar toda esta revelación a través de quién? De la palabra de Dios, para edificación de la persona. ¿Qué quiere decir? Si la persona está en peligro, Dios te lo reveló a ti, usted va a ir en oración para que el Señor lo guíe, va a ir a los filtros que es de la iglesia, de los pastores y todo lo que el Señor le ha dado de recursos, y juntos van a trabajar para que el Señor revele para edificación de la persona, para que esa persona pueda avanzar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña y entramos en esta enseñanza donde ya podemos ver que Dios conoce los secretos del corazón. Y Jeremías dice, yo, Jehová, que escudriño que la mente, que prueba el corazón, ¿para qué? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nos dice en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en qué, en la presencia, antes bien, todas estas cosas están que desnudas, están abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta, porque no se trata de que de ti o de mí o de nada, se trata que le hay que darle cuenta a Dios, que Dios conoce los secretos, Dios puede revelar parte de ese conocimiento, porque aquí hay un factor muy importante. Dios no te va a revelar el conocimiento al 100, porque eso solamente es para Él. Él te va a revelar
parte de ese conocimiento. ¿Para qué? Porque miren lo que dice, Dios le reveló a Daniel el sueño del rey. Dios le reveló a Elías el que conocía los movimientos secretos del ejército de Sirio. La escritura me dice que el rey estaba turbado y llamó a su siervo y le dijo, ¿quién está aquí declarando lo que nosotros le podemos decir al rey? Entonces uno de los siervos le dijo, pero no, Señor mío, no es que sino que el profeta Eliseo está allá en Israel, el cual declara al rey todas las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede revelar los conocimientos, Dios puede revelar todo esto con el hecho de exaltar la obra de Dios, de resaltar que Él nos enseña que Dios conoce los secretos, que Dios nos da parte de esta revelación y en resumen es para glorificar a Cristo. ¿Por qué? Porque usted dice, todo esto hemos hablado, todo esto hemos dicho y muchas palabras podemos tomar en esta mañana, pero hay un propósito de este don y es que todo esto lo debemos saber y filtrar por la palabra de Dios y es una iniciativa directamente del Espíritu Santo, viene directamente divina, no es obra humana, es una revelación con el propósito de redención, de edificación, de sanar, de fortalecer. Nunca es para un espectáculo. Lo que sucedió en Hechos capítulo 5, lo que sucedió con la mujer samaritana, nunca fue para espectáculo, sino para enseñar que el Señor no se le puede engañar, que hay que saber que el Espíritu Santo es algo que no se puede jugar, que conoce los tiempos, es algo para enseñarnos, que Dios conoce toda nuestra vida y a la vez Dios revela cierta capacidad a la humanidad para conocer el conocimiento de nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pastora, realmente es para mí, es solamente para aquellos que están sirviendo en la iglesia, realmente es para qué, si el Dios me ha dado, porque yo sé que aquí hay gente que Dios le ha dado palabras de conocimiento, le ha dado revelaciones, y a veces usted dice, pastora, ¿qué yo hago con toda esta información? ¿Qué realmente debo hacer? Hay varios propósitos y lo vamos a correr bien rápido porque hay mucha tela que cortar y el tiempo avanza. Lo primero es confirmar la presencia de Dios. La mujer samaritana que reconoció la intervención de Dios, no dijo, aquí alguien te lo dijo, no, reconoció que el Espíritu Santo es el que hace la obra, que Dios es el que conoce la vida y confirma la presencia de Dios. Segundo, es lo que vimos que sucedió en Hechos 5, para protección de la iglesia. La revelación expuso el pecado que amenazaba que la pureza de la congregación es para la protección, para que nosotros saber que estamos caminando todos juntos hacia estar un solo cuerpo ante Cristo. No va a haber la iglesia de generación con propósito, no la iglesia Juan 3:16, no, una iglesia, un cuerpo. Y para proteger la iglesia hay que tener la revelación del Espíritu Santo para que no sea expuesta al pecado. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no se puede contaminar con las cosas del mundo. Hay que proteger, hay que crear las barreras del Espíritu Santo. Oh, ¿qué es lo que me hace esto? El don que realmente me hace, me ayuda a guiar en el ministerio. Usted lo puede ver en Hechos 10, no lo vamos a leer porque sería un capítulo interno, es muy largo, usted puede entender en Hechos 10 y caminar en las escrituras solamente para que usted pueda ver. Aquí Pedro y Cornelio es la historia y podemos ver que era un centurión romano y todo usted lo conoce. Pero esto fue guiado para guiar en el ministerio que Pedro, ¿qué es lo que recibió? Una revelación. ¿Qué revelación sirvió? Que los gentiles estaban incluidos en la redención del Espíritu Santo y la redención y la obra maestra de Cristo en la cruz, porque le dice, no llames inmundo a lo que ya yo he lavado, le dice que realmente todos hemos sido diligentes, era algo que podíamos, era el evangelio, era para todos, y podemos decir que es para confirmar a Dios, para proteger la iglesia, para guiar el ministerio hacia adelante, porque tenemos que saber que a veces nosotros creamos burbujas, esto solamente es para nosotros los que estamos adentro, no, Dios vino a salvar a todos. La redención es para todos. Tenemos que saber y guiar a todos hacia el arrepentimiento de Cristo. ¿Para qué es esto? Para fortalecer la fe. Cuando Dios revela algo,
es imposible. Usted no puede decir, no, esto realmente vino por conocimiento humano. No, es imposible de conocer naturalmente y confirmar el poder y la soberanía de Dios, porque sabemos que todo esto viene por el Espíritu Santo, viene a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace? Los dones hacen todo esto y podemos analizar y ver en esta mañana y tener toda esta perspectiva de saber que realmente el Señor conoce todos los tiempos, el Señor conoce todas nuestras verdades y hay que fortalecer, edificar, buscar y todo lo que está pasando alrededor y saber, y hay varias, este es el resumen que hicimos para poder entender lo que hace esta obra, pero hay mucho más que este el propósito de este don. Hay para restauración, hay muchas otras cosas que podríamos decir y realmente hablar en esta mañana, pero como digo, el propósito es edificar, confirmar, guiar al pueblo y proteger la iglesia. Lo que no es el don no es para nosotros enseñar doctrinas falsas. No es para nosotros lavar la mente de la gente. No es para nosotros controlar a las personas. No, no. Es para llevarlos hacia la palabra de Dios. Y entramos y vemos que hay principios bíblicos. Y no sé si hasta ahora usted tiene una pregunta o usted quiere esperar hasta el final. Podemos hacer una pausa de 3 segundos o si no, continuamos con los principios bíblicos de todas estas enseñanzas. Se fueron los 3 segundos y seguimos. Y vemos, hay un principio bíblico sobre todo esto. Hay un principio sobre la protección de la palabra de conocimiento. Es que debemos entender, usted debe entender y saber que hay una práctica que son bajo principios claramente establecidos por las escrituras. Hay que hacer? ¿Por qué es establecido por las escrituras? Porque hay que protegerse. Hay una protección que debe pasar contra las falsas interpretaciones. Hay que protegerse contra los errores, contra la fuente que no viene de Dios. ¿Y por qué hay principios que debemos nosotros tomar? El primer principio es que de ver que la fuente es el Espíritu Santo. Porque dice la Escritura, porque esta es dada para el Espíritu, por el Espíritu, para la sabiduría, para la ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Qué quiere decir? La palabra de conocimiento no surge de algo humano. La palabra de conocimiento no surge de la inteligencia humana, no surge de una experiencia tuya, mía, o una observación por mis ojos carnales, no. Es una revelación que procede del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que viene directamente del Espíritu Santo. El creyente debe saber que Dios es el que tiene el control, que toda verdadera revelación es para glorificar al Espíritu y no al hombre. ¿Y qué es otro principio bíblico que podemos ver sobre esta enseñanza en esta mañana? Es que es una manifestación parcial. Y yo me paraba en decía, ¿por qué es una manifestación parcial? Porque dice en parte, en 1 Corintios 13 dice, en parte conocemos. Quiere decir, porque ningún creyente posee el conocimiento absoluto. ¿Qué quiere decir? Ningún creyente sabe todo esto, porque solo Dios es omnisciente. Una palabra de conocimiento nunca convierte a una persona que es y sabe lo todo, que aquí yo sé todo, no, no. Es una revelación que debe aceptarse con humildad para revelar lo que el Dios quiere hablar y lo que Dios quiere hacer. Y mira el tercer principio que debemos ver, debe ser sometida a la autoridad de las Escrituras. Por eso hay un texto que dice en Isaías 8:20, hay a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no los hemos amanecido. ¿Qué quiere decir? La Biblia es la máxima autoridad. Ninguna revelación
puede contradecir la palabra de Dios. Quiere decir, ningún conocimiento revelado por el Espíritu Santo va a ir por encima de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día la palabra profética para nosotros es la palabra de Dios. Toda palabra de conocimiento debe ser examinada bíblicamente. ¿Por qué? Mira lo que es. Porque tiene que ser el principio bíblico, tiene que edificar a la iglesia para que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir? Que no es un propósito, debe fortalecer, como hablamos, debe llevar a la madurez espiritual, debe producir crecimiento. ¿Qué debe decir? Glorificar a Cristo. Esto le dice, mas os dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que yo había dicho. ¿Qué quiere decir? Que la obra del Espíritu Santo siempre va a dirigir la mirada, el enfoque hacia Cristo. Cuando la manifestación exalta al hombre, ya no es del Espíritu Santo. So, debemos estar muy cuidadosos con eso. ¿Por qué? Porque opera según la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Puede revelar cosas ocultas. Nada lo va a usar para utilizar, para ser a provecho de sí mismo. ¿Qué debemos hacer? Sí, pastora, que debemos juzgarla y discernirla por el Espíritu Santo. Así que podemos saber todas estas cosas la hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como Él quiere. Pastor, me levanto la mano. Esto es muy grande y muy importante porque aún Juan escribiendo en la carta en Primera de Juan capítulo 4 en el versículo 1 y 2 él nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cómo se hace esto? Aquí él nos da el contexto, la respuesta en el mismo versículo 2 que él dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. En otras palabras, tenemos que tener una relación vigente con el Espíritu Santo, una intimidad con Él, conocerlo, familiarizarnos con su voz, de la manera que nos habla, porque el Espíritu Santo te habla de una manera, siempre habla igual, tiene la misma palabra, no miente y habla de una manera que concuerda con la palabra, como dijo la pastora. Entonces, ¿cómo podemos superar todo esto, vencer esas voces que no son de Dios, falsos profetas, que no son palabras espirituales de Dios, conociendo realmente el Espíritu Santo y probando todos los espíritus, como dice la palabra de Dios? Amén. Por eso debemos ser, y hay preguntas básicas que usted puede hacer, analizar. ¿Es bíblico? ¿Produce el fruto del Espíritu Santo? ¿Realmente glorifica a Cristo? ¿Promueve la unidad y la edificación? Esas son cosas que podemos llevar. Produce arrepentimiento, produce el resultado de santidad, porque Dios sigue obrando y al final usted opera según la voluntad de Dios. Usted va a decir, wow, ¿por qué a Juanito Pérez es que Dios le reveló? No, 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 no se trata de Juanito Pérez, se trata que Dios hace como quiere, con quien quiere, a la manera que quiere, porque el principio es que el Espíritu Santo distribuye los dones según su voluntad. No todos vamos a recibir de la misma manera o no todos vamos a recibir de la misma frecuencia, porque imagínate que si todos recibimos una revelación al mismo instante, ¿qué caos se crearía sabiendo si lo que tú dices, lo que yo digo, lo que él dice, que realmente es el mensaje? No, porque todas estas cosas lo hace uno, el mismo espíritu y repartiendo a cada uno como él quiere. ¿Qué quiere decir? Que todo esto me lleva a la aplicación espiritual para ir cerrando en esta mañana y así darle tiempo, porque si podemos hablar, aquí hay mucha tela para cortar y estoy tratando de hacerlo lo más breve posible, porque todo esto me lleva que la palabra de conocimiento debe llevar al creyente a una mayor, usted haga énfasis, una mayor dependencia del Espíritu Santo. Tiene que tener una vida de qué? Santidad, una vida profunda en la comunión con Dios. Bíblicamente, este don no tiene propósito para exaltar a quien lo recibe, sino es edificar
es fortalecer la fe y glorificar a Cristo. Debemos saber que no es un ejercicio humano, es discernimiento total a las Escrituras. Cuando Dios revela la verdad específica, el creyente debe responder ¿con qué? Con obediencia, amor, intercesión, recordando que toda esta revelación viene directamente del Espíritu Santo con el propósito de cumplir los propósitos de Dios. ¿Y qué hace esta palabra de conocimiento? Es una herramienta para servir, para restaurar, para edificar, para mantener siempre a Cristo como el centro de todo. ¿Qué me quiere decir esto? Que debemos desarrollar una intimidad con Dios. Debemos vivir una vida buscando las cosas de arriba, que dedicar tiempo a la oración. La meta no es recibir revelaciones, no es decir, wow, yo quiero recibir. La meta es la accesibilidad al Espíritu. La meta no es recibir todas estas cosas. La meta es edificar todo lo que el Espíritu tiene, edificar a las personas a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es mejor decir? Creo que el Señor me está mostrando, o decir, Señor, déjame someterme al discernimiento de lo que el Espíritu diga. Usted tiene que poner todo esto en práctica en humildad y llevársela al Señor, porque todo esto nos dice y nos afirma, así dice el Señor, y debe ser algo que tengas, que ninguno pueda tener más alto. Yo creo que Romanos 12, si no me equivoco, capítulo 12, versículo 3, dice que no tengas a más alto concepto de sí del que debes tener. ¿Qué quiere decir? Que todo esto debe ser aplicado de una manera íntima, buscando la edificación de la obra de Dios, permitir que Dios examine nuestros corazones primero antes de recibir la dirección para otros, antes de yo saber la revelación para otros. Dios debe tratar conmigo primero, porque dice el salmista David, dijo, examíname, oh Dios, y conoce el corazón de la gente. No, dice, y conoce mi corazón. La palabra conocimiento debe conducirnos primeramente a mí, pensando por mí mismo, a un arrepentimiento personal, a una transformación personal, y llevarlo a sobrellevar las cargas, y llevarlo a discernimiento, madurez, y en mantenernos en el centro con Cristo. Y todo esto nos da a la verdad central de esta mañana, y es que este don ofrece una perspectiva divina de la verdad del Evangelio. Es una aplicación de la vida cristiana, y realmente es un conocimiento, es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo para comprender, comunicar, ya hemos dicho, la verdad y revelada a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, para edificación. ¿Qué quiere decir? Y nosotros no hemos recibido del Espíritu del mundo, sino el que proviene de ¿quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios ha conocido. ¿Qué me dice todo esto? Es que el creyente debe depender del Espíritu Santo, debe profundizarse en la palabra, aplicar las verdades del Evangelio, enseñar a otros con sabiduría y discernimiento, contribuyendo así crecimiento espiritual a la iglesia y dando la gloria a Cristo. ¿Qué me quiere decir? Que la Escritura nos enseña que todo esto es para exaltar a Cristo. Los creyentes debemos procurar este don no para obtener reconocimiento es personal, sino para aplicarlo, para dar conocimiento de los propósitos y verdades de Dios. Por eso hoy cerramos y decimos, ¿qué podemos resumir con todo esto, pastor? Realmente hay mucho que podíamos decir, hay mucho que se podía hablar, pero en resumen, en conclusión, en pocas palabras que podíamos decir, es que todo esto es para la gloria de Dios. Pero si podemos darle una conclusión, usted la puede leer en la pantalla. Dice, la palabra conocimiento es una manifestación, o es una revelación, como usted lo quiera decir, del Espíritu Santo, mediante la cual Dios comunica verdades específicas para edificación. Este don puede incluir revelaciones y realidades espirituales, hechos que no se podrían conocer por medios naturales, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito? No es satisfacer la curiosidad humana. No. Ay, Señor, revélame lo que Juanito está viviendo para yo saber en qué anda. No. Es para fortalecer la fe, es para darle gloria a Dios, es para contribuir al crecimiento de la iglesia, es para que ser evaluada a la luz de las Escrituras y ejercitado con humildad, amor y dependencia del Espíritu Santo. Yo creo que podemos decir que muchas gracias. Si hay alguna pregunta y algo más que podemos decir,
decir es que todo esto lo podemos analizar a la luz de la Escritura, que es para darle la gloria a Dios. Sí, que Dios te bendiga. Saludos para ti. Este es el momento, si tienes una pregunta, un comentario, los micrófonos están abiertos. Yo quiero decir que esta clase ha sido muy importante e impactante en lo personal porque realmente estamos viendo cómo la iglesia necesita, pero de urgencia, tener esa comunicación con el Espíritu Santo y saber que realmente cuando el Señor habla, cómo Él habla y cómo nosotros debemos de entender cuándo es el Espíritu Santo. Yo creo que si la iglesia buscara más tener este don de conocer la palabra de conocimiento y palabra de sabiduría, seríamos una iglesia más empoderada, porque hay muchas personas que desafortunadamente vemos personas hablar sandeces, como decimos nosotros, eh, cosas que no son doctrina sana, que no es la Sagrada Escritura, y hay muchas personas que lo siguen, muchas personas que se dejen manipular. En esta misma semana la pastora y yo nos hemos quedado básicamente sin palabras a las cosas que hemos escuchado de gente que son profesados ser pastores, evangelistas, y profesan un evangelio que es una cosa completamente opuesto a la palabra. Y lo triste, aparte de eso, es ver la cantidad de gente que lo siguen. Y es porque no tienen para sí ellos mismos esa conexión con el Espíritu Santo que le diga, oye, esto no es una verdad sagrada, esto no es doctrina, esto es anatema. Y muchas personas como dan su vida y su tiempo a religiones como el Islam y con todas estas cosas que creen en el Corán y creen en tantas cosas que no son la fe verdadera y creen en una fe contaminada. Y veía algo que me impactó es que nosotros veíamos a jóvenes debatiendo con grupos de personas profesados ser de islámico y creen en el Corán y creer en Mohammed y todas estas cosas y ver cómo jóvenes de 20 años, o tal vez 18 años, 23 años, se ponen a desafiar estas falsas creencias con la palabra de sabiduría, es decir, y con la palabra de conocimiento. Ni tan siquiera tenían una Biblia en la mano, todo le venía de su mente, de su corazón, porque lo tenían sembrado. El Espíritu Santo le daba palabra en ese momento y todo era por la Biblia, de manera de que hasta nosotros nos quedamos avergonzados, decimos, wow, nosotros mismos debemos darnos vergüenza porque estos jóvenes que son muy jóvenes en la vida tienen una convicción y una capacidad de poder hablar a las personas con una unción y con una claridad que realmente confronta las mentiras del enemigo. Entonces, yo creo que para esto son estas clases, para nosotros saber realmente y buscar estos dones del Espíritu Santo, para que podamos discernir los tiempos, tener una convicción del Señor. Me gustó uno de los slides que tenía la pastora que comparaba lo que es el conocimiento de la palabra, el don de la palabra y el don del conocimiento, que no es para mostrar el camino y otro es para darte el entendimiento de por qué. Entonces son dos cosas diferentes, muy especiales que necesitamos buscarlas y estoy muy agradecido al Señor que nos ha dado estos tiempos para los sábados poder aprender. No sé si alguien más quiere opinar, quiere darte un testimonio, quiere dar un versículo, pero los micrófonos están abiertos para ustedes. Les queremos escuchar. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Casi no se escucha. No sé si están hablando Eric y Gladys, pero Pero- casi no se escucha. Ok, ahora sí.
Ahora Sí. sí. Ya. En el segundo de Pedro, cuando el Señor habla sobre los falsos profetas y falsos maestros, según como el pastor estaba manifestando, y eso justamente ayer estaba leyendo al respecto, ¿no? Dice, en el versículo dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, ¿no? Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. O sea, es la responsabilidad de lo que hablaba el pastor de llevar unas doctrinas equivocadas, ¿no? Dice, y su perdición no se duerme. O sea, de que esto va, la responsabilidad de cada maestro, así como la responsabilidad de cada pastor, lo va a dar uno allá en el cielo, ¿no? Para ellos le van a pedir cuentas de lo que estuvieron enseñando. Pero lo que dice Pedro aquí, ¿no? Dice de que aún negarán al Señor que lo rescató. O sea que esa gente van a ver, según lo que manifiesta aquí, están en las iglesias. Van a las iglesias con el fin de dañar no solamente al pueblo, sino dañar la doctrina que el Señor ya tenía preparado para su pueblo. Eso era lo que yo les quería manifestar y la verdad que hemos estado escuchando la clase de hoy, que es muy interesante, muy interesante, porque la verdad que nosotros podemos recibir información de donde venga, pero como siempre, como mi esposa, nosotros hablamos al respecto, tenemos que filtrarlo a través de la palabra. ¿Es eso realmente, eso que estábamos hablando proviene de Dios? Porque muchas veces suena como Dios, parece que es de Dios, pero no es de Dios. Y muchas veces nosotros terminamos siendo engañados y equivocados. Y la mejor manera de poder verificar aquello es filtrándolo a través de la palabra, porque la palabra, como el pastor enseñaba, eh, se resuelve así sola. La misma palabra se interpreta así sola, porque más adelante o más atrás los versículos a uno le van a dar la respuesta de que no buscaba. Así que solamente eso quería decirles. Yo creo que mi esposa quiere decir algo más. Gladys. Amén. Lo que quería compartir es lo que mencionó la pastora Joanny con respecto a aquellos que enseñan lo incorrecto, ¿no? Y quería traer a cotación a Balán, que está en número 23-24, donde que dice la palabra de que él cayó. Entonces la curiosidad que mata al gato me fue a buscar por qué cayó. Y él cayó porque tenía urgencia de dinero, ¿no? Pedía dinero. Bueno, estas son mis palabras peruanas, ¿no? Pero las palabras algo así dice. Las estoy parafraseando por situaciones económicas, pero al final él siempre dijo de que él hablaba palabra de Jehová, que no iba a hablar cosa perenne cuando fue maldecida Israel por el rey Balak. Esto quiere decir de que pese a que alguna vez podamos caer, siempre vamos a tener la misericordia del Señor, pero lamentablemente él no se arrepintió y murió a espada más tarde. Otra cosa que quería mencionar es de que cuando el Señor nos muestra, va mostrando por el camino, eso es una manera de intimidad, no es que seamos o que sean más grandes, sino es una manera de intimidad con Él. Es ese temor que nosotros hablamos en la palabra, que no es miedo, sino es reverencia, es amor, es gratitud, etc. Lo cual por la misericordia de Él va mostrando, porque de repente nosotros oramos por una persona o Él simplemente se le place, ¿no? Y eso es, sí, mi esposo lo que acaba de decir es cierto, de que a veces también el enemigo torsiona las cosas, pero lo primero que debemos hacer es venir al Señor y Él le va a guiar primero a orar muy profundamente, no un ratito, sino profundamente, y buscar la alianza del Espíritu Santo para que Él realmente revele qué es lo que tiene que hacer. Y si es un mensaje para la iglesia, pues ir donde los pastores y dar el mensaje a los pastores, que son los líderes de la iglesia, los mensajeros de la iglesia, el ángel de la iglesia, lo queramos llamar, y ellos en oración van a ir a la presencia del Señor, y de ahí se verá si se ora o se dice.
sí habla, el Señor sí avisa, el Señor sí le advierte, pero también a veces el enemigo, como es mentiroso, nos engaña. Entonces tenemos que tener, es una línea muy frágil, tenemos que tener cuidado y ir toda por la palabra. Y eso quería mencionar. Amén. Amén. Y así como comentaba nuestro hermano Xavier en el chat, que realmente Dios te puede revelar condiciones de la iglesia y poder saber, pero no estamos para juzgar, sino solamente orar por ellos y dejar que Dios revele su palabra para que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que esto se trata de orar, tener esa carga por cada uno de los hermanos de la fe, por todos que sigan hacia el verdadero camino que es Cristo. No sé si ¿alguien más quiere agregar? Si no, cerramos el tiempo con oración para ya ir usted yendo a su casa o ya está en su casa, hacer los labores del día a día y mañana glorificar al Señor junto en la iglesia. Pero todo esto lo podemos llevar y guardar nuestros corazones sabiendo que el propósito de todo esto, hasta para mi vida personal, es que Dios sea glorificado, Dios sea exaltado y realmente conocer y usted llevarse como en esta mañana. ¿Alguien dijo amén? Hola, buenos días a todos los que están. Pues hay un silencio, pero yo creo que el silencio es cuando nosotros realmente hacemos reverencia Amén. Amén. y cuando de verdad nos hace ver que lo que tenemos que hacer es realmente menguar, porque el que tiene que crecer es el Espíritu de Dios, es Jesucristo en nuestra vida. Y no hay más que decir. La palabra, el conocimiento lleva al creyente a la dependencia del Espíritu Santo. Y si estamos sometidos al Espíritu Santo, Él sabe a quién va a usar, a qué va a hablar, que yo no voy a decir, dame esto, dame. Aquí estoy, Señor, vacía, arrepentida. Y el Señor dice que somos vasos. Y Él es el que llena y el que sabe a quién nos da. Y la verdad que la palabra es hermosa. Gracias, pastores, porque está muy bien desglosada. Yo creo que la entendemos. Y como dice, calle delante de mí toda la tierra. Solo escuchemos la voz de Dios. Dios los Amén. bendiga. Amén. Gracias, Vilma. Dios te bendiga. Y creo que con esto podemos cerrar y decir que cómo lo vamos a aplicar hoy en lo personal, una búsqueda profunda del Espíritu Santo. Si usted es alguien que sirve en la iglesia, usted va a buscar con discernimiento y madurez espiritual. Y como iglesia, ¿cómo lo podemos aplicar? Valorando que los dones espirituales no deben abandonar la centralidad de las Escrituras. Así que podemos decir y preguntarnos qué es la palabra conocimiento, qué es lo que hace la diferencia, qué peligro tenemos, cómo podemos hacer todo esto y al final de la historia llevarlo hacia la palabra de Dios. Así que, pastor, le entrego para que ore y nos despide este tiempo. Amén. Les anunciamos que el próximo sábado continuaremos en este tiempo precioso donde estaremos hablando de lo que es el don del Espíritu Santo, cuál es la fe. Estaremos aquí a las 9 de la mañana por esta misma plataforma y yo creo que el versículo central que todos nos podíamos conectarnos, crecer en la palabra y cumplir con la fe verdadera sería Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, donde dice que la fe básicamente, haciendo una conclusión, la fe es la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando estaremos dando esta clase, vamos a estar meditando en estos versículos, Hebreos capítulo 11, para que lo vayan anotando, Primera de Reyes capítulo 18, 20 a 40, estaremos viendo Hechos 27, 25 y Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 4 y 6. Esto lo vamos a estar compartiendo juntamente con la clase que se dio hoy, la grabación y también la presentación que usó la pastora
lo vamos a poder tener aquí también en pantalla. Pero sin más preámbulo, les damos las gracias por estar aquí en este día. Gracias por acompañarnos a través de esta jornada en la palabra. Y yo creo que hoy es un día que todos nos vamos edificados en la palabra del Señor. Así que vamos a orar para ser despedidos y que el Espíritu Santo nos dé un día de victoria hoy y mañana también en el culto. Padre, gracias porque tú eres grande. En este momento, Espíritu Santo, apelamos a ti y te pedimos, Señor, que tú nos entregas este don de el conocimiento, Señor, el don de la palabra, el don de la sabiduría, y que nosotros podemos realmente saber y escuchar al Espíritu Santo, Señor, saber discernir a través de tu Espíritu Santo. En este momento te pedimos que tengamos un día grande de victoria, donde podemos estar, Señor, caminando en tu camino, donde podemos estar con nuestros hijos, con nuestra familia, hacer todo lo que tengamos que hacer con tu mano sobre nosotros y tu bendición guiándonos en el camino perfecto, guardándonos y que podemos recuperarnos, Señor, después de una semana tal vez con mucho trabajo, muchos quehaceres, que podemos reposar en ti y entregar todas nuestras cargas para así venir a tu casa mañana, día domingo a la 1 de la tarde, para alabarte, para glorificarte, para darte toda nuestra adoración y escuchar de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te damos gracias. Amén, amén y amén. Estamos despedidos. Dios te Amén. bendiga Amén, gloria a y nos Dios. vemos mañana. Dios lo bendiga, pastores. Gracias. Amén, bendiciones. Bendiciones, le bendiga.